Padre, gracias por el privilegio de abrir las Escrituras y conocerte a ti, conociendo a Cristo Jesús. Gracias, amado Dios, porque tú nos has colmado de bendiciones, dice tu palabra, y nos has bendecido con bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y hoy quiero, Señor, que tú seas hablando el corazón de nosotros, confortando nuestro corazón, llenándolo de gozo y paz, para que nuestro corazón olvide las tristezas, olvide las vicisitudes de este mundo y pueda gozarse, Dios, en las bendiciones espirituales que tú nos has dado como hijos. Gracias, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios. Y gracias, porque somos hijos, y no cualquiera de tus hijos, sino hijos amados por ti en Cristo. Nos gozamos y nos ponemos en tus manos, bendecimos tu nombre y damos gracias. Amén. El privilegio o los privilegios de ser hijos de Dios. El primero que vamos a ver en esta mañana tiene que ver con algo de lo que ya cantamos. Y básicamente, hermanos, cambia ya que aquí no funciona. Es el privilegio de ser escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Usted no es una casualidad en el plan de Dios. Usted no es un arrebato de Dios. Usted es parte del eterno plan de Dios. Y es maravilloso cuando nosotros miramos este tema en la Biblia, el ser escogido de parte de Dios. Muchos lamentablemente lamentan ser hijos de sus propios padres, pero jamás usted debe lamentarse de ser hijo de Dios. Y la verdad, el creyente debe gozarse de haber sido escogido por Dios para ser hijo de Dios. Recuerden lo que muchas veces hemos compartido juntos. Dios, la verdad, tiene un solo hijo y no necesitaba más. Dios se goza y está gozoso. Y el hijo que le produce felicidad es su hijo eterno, Cristo Jesús. Pero a él le plació formar una familia para él y un pueblo para su hijo. Y en ese perfecto plan le plació adoptar hijos aparte de su hijo. Porque el que tiene hijos y quiere tener más hijos y no tiene esposa, hay que adoptarlos. ¿O no es así? Dios Padre no tiene esposa, ¿o sí? Y Dios Padre no crea hijos que sean como Él. Por eso Él tiene un solo hijo, que es parte de Él por los siglos de los siglos. Pero quiso tener hijos adoptados. Y para eso Él escogió entre todos los perdidos a un pueblo para que fueran sus hijos. ¿Y sabe cuál es la buena noticia para usted? Que Dios quiso que usted y yo fuésemos parte de ese pueblo. ¿Cuántos de ustedes han pasado una hoja de vida a una empresa? ¿Cuántos hacen la mano a los que han pasado una hoja de vida a una empresa? Bueno, qué bueno. ¿Cuántos de ustedes se han gozado y alegrado y han contado a otros que los cogieron para trabajar en esa empresa? Pregunta, ¿cuántos de ustedes le pasaron una hoja de vida a Dios para ser hijos de Él? Ninguno. Porque no fuimos nosotros los que escogimos a Él, fue Él que nos escogió. ¿Y cuántos de ustedes se gozan de no haber pasado una hoja de vida, pero que Dios los haya escogido para ser sus hijos? Amén. Eso debe ser suficiente. Y una de las cosas en este principio que me gozo, hermanos, yo voy a hacer una pregunta a algunos de ustedes y bueno, de pronto puede ser complicada, pero voy a hacerla. Voy a hacerla aquí con Hernán, que es él perdona fácilmente. ¿Sí, Hernán, se perdona fácilmente? No. ¿Seguro? Vale, vale. ¿Alguna vez se han lamentado de tener los padres que tiene? No. ¿Pero alguna vez ha sufrido con los padres que tiene? Rabia y de todo. ¿Y en eso no se ha lamentado? Ay, qué papá los que Dios me dio. No. Una confesión pública, hermano. Amén, diga amén. Pregunta. Fichado, hermano. No, ¿verdad? No, más o menos sabe a quién preguntarle, ¿cierto? Hermanos, Dios jamás, escúcheme, Dios jamás se ha lamentado de que usted sea su hijo. A pesar de que usted y yo muchas veces nos hemos lamentado del Padre que tenemos.
Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han lamentado de Dios? ¿Sabe que a veces nunca hemos dicho, ¿por qué eres mi Dios? ¿Por qué eres mi Padre? Pero cada vez que te quejas, te lamentas de Él. Te quejas de Él. Cada vez que no aceptamos lo que Él permite, nos lamentamos y nos quejamos de Él. Pero Él jamás se ha lamentado de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Y decidió ser nuestro Padre desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos hijos de Él. Vamos a las Escrituras. Quiero leer de estos textos. Vamos a leer estos textos que tenemos aquí. Y algunos otros que yo tengo acá. Pero la elección, básicamente el término elección, es el acto soberano de Dios mediante el cual escogió de todos los perdidos a algunos para que fuesen sus hijos y viviesen con Él por los siglos de los siglos. ¿Cuántas personas van a vivir eternamente? Escuche, ¿cuántas personas van a vivir eternamente? Todas. Todas las personas, todos los seres humanos nacidos, desde Adán hasta el último, van a vivir eternamente. Pero ¿cuántos de ellos van a vivir con Dios, bajo la gracia y la gloria de Dios, en el reino de Dios, al lado de su Hijo Jesucristo? Solo los escogidos. Y usted debe gozarse de ser escogido. Y como no sabe quiénes más fueron escogidos, debemos hablarle a todo mundo de este privilegio. Porque no sabemos a quiénes Dios escogió. Pero la elección divina es un acto incondicional de Dios. Porque Dios no eligió por mérito alguno. Vamos a elegir a Dione porque va a ser crespa. No, de hecho Él la hizo crespa. Por eso no la eligió por su pelo. Él le hizo el pelo así porque Él la eligió. El acto de la elección fue un acto incondicional, no por mérito propio, sino por su gracia gratuita, valga la redundancia. Romanos capítulo 9, quiero leer allí, vamos allí un momentico, antes de ir a los textos que tengo allí, porque quiero solamente leerlos y recordarlos, porque yo sé que ustedes saben esto, pero como dice el apóstol Pedro, para mí no es molesto volverlo a recordar, porque es necesario recordarlo. Para que nosotros nos gocemos, porque a veces olvidamos todo esto y las dificultades de la vida nos agobian. Romanos capítulo 9, versículo 11 dice, hablando de dos hermanitos, de los hijos de Isaac y Rebeca, hablando de Esaú y Jacob específicamente, dice la Biblia, pues no habían aún nacido, aún no habían hecho ni bien ni mal, y el propósito de Dios conforme a la elección permaneció, no por las obras de ninguno de ellos, sino por Dios que los llamó. Es maravilloso saber esto, hermanos. ¿Por qué soy hijo de Dios? Porque Dios le plació. ¿Por qué soy pastor en este rebaño? Porque a Dios le plació. ¿Por qué usted es hijo de Dios? Porque Dios le plació. ¿Por qué es oveja en este rebaño? Porque Dios le plació. Hoy estamos aquí porque Dios le plació. Y es maravilloso este principio, hermanos, porque es por la gracia soberana de Dios. Es un acto pasado, como tengo ahí, es un hecho pasado y hecho en la eternidad de Dios, en el consejo de Dios, por la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Y vamos a ver esos textos, porque esos textos nos muestran ese privilegio de ser hijos de Dios. Romanos 8, 28. Aunque está el 29, le voy a leer del 28. Sabemos que a los que aman a Dios. Y si usted va al resto de la Biblia, ¿sabe quiénes son los que pueden amar a Dios? Los que Dios amó y escogió desde antes de la fundación del mundo, no más. Alcen la mano los que antes de conocer a Cristo como Salvador fueron borrachos. O sea, les gustaba el chirrinche. El acetílico, la cerveza, el ron, el whisky, el vodka. Ahí está el alcohol puro. El alcohol etílico. El que lo mantuvo en línea. Pregunta para ustedes. Cuando estuvieron allí en esa vida perdida, ¿Dios los estaba amando? Sí. Claro que sí. Los libró de muchas. O de una sola, de la muerte. Él los estuvo amando. No porque Dios ame la borrachera, ni porque Dios ame a los borrachos, sino porque Dios ama a sus escogidos.
Aun cuando ellos están en sus propios pecados. No es que ame el pecado ni ame lo que nosotros hacemos mal, pero Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y por ese amor los cuidó, los guardó y no permitió que el trago los matara, ni sus actitudes los mataran. Los preservó hasta que llegó el momento de conocer el instrumento de salvación, que es Cristo Jesús. Así que, hermanos, tenemos que entender esto. Recuerden, no vayan a ir allá afuera que estoy predicando que Dios ama a los borrachos. No, Señor. Porque ningún borracho entrará al reino. Por eso Dios los sacó de las borracheras. Pero mientras que estaban allí, Dios los estaba amando, aunque no estaba de acuerdo con lo que ustedes estaban haciendo. Y los guardó y los protegió. Por eso dice el texto: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y este bien no es el bien que usted quiere, es ser como Cristo. Y el bien que Dios quiso es ese: ser hijos de Él. Y todas las cosas que nos están pasando nos están perfeccionando para ser conforme a su Hijo Jesucristo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, a los que Él escogió. Escuchen, porque los que antes conoció, eso significa el término escoger, conocer de antemano. Eso significa el término escoger, conocer de antemano. Dios me conoció a mí desde antes de la fundación del mundo. Dios me acercó a Él desde antes de la fundación del mundo con nombre propio. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, es un privilegio ser escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Porque los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, a esos también los sentó desde antes de la fundación del mundo con Cristo Jesús en gloria. ¿Cuántos de ustedes hoy están sentados con Cristo Jesús? Amén. En el cielo, no aquí. Porque aquí están sentados ustedes, es allá. Efesios, vamos un momentico a Efesios, vamos allí para que ustedes recuerden. Hoy quiero hacerles un recordatorio de muchas cosas que hemos hablado, pero que es necesario que las recordemos para que enfrentemos las vicisitudes del diario vivir y le demos la gloria a Dios. Efesios 2:6. Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él, con Cristo Jesús, nos resucitó tiempo pasado. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántas veces debe morir un creyente y resucitar un creyente para disfrutar la gloria de Dios? Pero usted no ha muerto y ya el Señor lo resucitó. Bueno, es así. Con Él. Todo esto fue hecho antes de la fundación del mundo. Fue hecho antes de la fundación del mundo. Es un privilegio realmente ser hijos de Dios. Efesios 1:4, estamos ahí de una vez, vamos a leerlo, dice: porque el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Las personas más bendecidas son los hijos de Dios. En lugares celestiales con Cristo Jesús, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos años tiene usted entonces como hijo de Dios? ¿Sabe, hermanos, que Dios no tiene hijos temporales? Dios tiene hijos eternos. Te escogió antes de la fundación del mundo y nos trajo a la tierra para darnos la vida eterna. Pero nuestra vida está desde antes de la fundación del mundo, porque Él nos escogió en el eterno, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Cuando mi esposa y yo nos conocimos, cuando Dios nos dio el privilegio de casarnos, nosotros planeamos, charlamos sobre el deseo de tener hijos. Ella quería tener 2, yo también quería tener 2, y 2 tenemos. Dijimos, listo, con 2 está bien. Y oramos al Señor para que Dios nos diera la pareja como Él fuera, y Dios nos dio la pareja como Él quiso. Esos muchachos son planeados desde antes de nacer. Y antes de nacer, Dios nos dio el privilegio de escoger nombres y ponerle nombre antes de nacer. Y no es difícil creer esto, porque si nosotros lo podemos hacer, ¿cuánto más el que todo lo puede?
Por eso es maravilloso entender esos principios, hermanos, y disfrutarlos en la gracia de Dios. Vamos a Primera de Pedro, que es un texto maravilloso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, para leer este texto y seguimos adelante para ver los otros privilegios, porque si no, no terminamos hoy. Dice versículo 2 de Primera de Pedro 1. Elegidos, escuchen, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Elegidos en santificación del Espíritu y elegidos para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesús. Para todo eso Dios nos eligió. Nos eligió para ser santos por el Espíritu Santo. Nos eligió para obedecer como hijos amados. Nos eligió para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y ya lo hizo. Por eso el texto dice gracia y paz. O sea, multiplicado. Privilegio de ser hijos de Dios. El texto usa la palabra presciencia. No presencia, sino presciencia. Algunos definen presciencia como el conocimiento anticipado de Dios. Recuerde que Dios no sabe todas las cosas. Él planeó todas las cosas que Él sabe. ¿Sí me entiende? Porque algunos creen que Dios sabe todas las cosas como si las estuviera adivinando. No, Él no sabe todas las cosas. Él planeó todas las cosas que sabe. Y todo lo que sucede y está sucediendo y va a suceder, no sucede porque Él lo sabe. Esto sucede porque Él lo planeó. Amén, hermanos. Amén. No muchos están convencidos. Porque algunos hemos aprendido que Dios sabe todas las cosas porque Él sabe lo que va a pasar. La palabra presciencia indica que Él desde antes planeó lo que iba a pasar. Por eso Él sabe todas las cosas, porque Él las planeó. Por eso en el libro de Isaías dice: yo soy Jehová, el que anuncio de antemano lo que va a acontecer. El que digo qué va a pasar y me encargo de que suceda tal y como yo dije que iba a suceder. Por eso cuando Jesús vino a la tierra en el libro de Hebreos capítulo 10 dice: Padre, quita los sacrificios, los holocaustos y déjame ir a cumplir las cosas como están escritas en el libro. Así como el libro dice de mí, así quiero que suceda. Y Jesús con sus discípulos dijo estas palabras: dejen que las cosas sean así, porque así deben ser, porque así están escritas. Presciencia de Dios. Dios lo planeó. Dios sabe lo que va a pasar porque Él lo planeó. Y Él planeó que usted y yo fuéramos hijos de Él. Y así es. Y así será. Y nadie lo podrá cambiar. Por eso es maravilloso en este principio. Y 2 Tesalonicenses 2:13, y pasamos al siguiente punto. 2 Tesalonicenses, porque Pablo en 2 Tesalonicenses está dando gracias y se une a la iglesia de Tesalonicenses para dar gracias. Y este texto, hermano, grábelo para que usted se lo grabe y lo comparta con otros. Y cuando un hermano tenga problemas, dígale: hermanos, mire, en lugar de nosotros pelear, discutir, en lugar de hacer cualquier cosa, debemos de dar gracias. Mire lo que dice Tesalonicenses. Nosotros, escuchen, hermano, usted y yo, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a nosotros mismos, a ustedes y a mí, de que Dios nos haya escogido desde el principio. La palabra al principio es antes de que todas las cosas existieran. Nos haya escogido ¿para qué? Para ser salvos. Y lo hizo mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Por eso es en Él y por Él y para Él. Son todas las cosas. El segundo principio, hermanos, o la segunda razón, el segundo privilegio que usted debe tener es este: si fue escogido, fue predestinado. La palabra predestinación siempre en la Biblia se usa con el plan de ser hijo. La palabra predestinación en su significado etimológico significa determinar de antemano algo. Y cuando usted busca la palabra predestinación, y vamos a Romanos otra vez, por favor. En Romanos 8, donde estábamos leyendo ahorita, el texto menciona muy claro que la predestinación tiene que ver con el propósito que Dios tenía con usted. ¿Y cuál es el propósito? Que fuera hijo. Dios nos escogió, pero sabe que en la elección Dios escogió a algunos para ser nación. Nación de Dios.
Otros para ser esposas de Dios, de Cristo. Hay una discusión muy brava en esta parte. Después, un día cuando estudiemos un poquito escatología, vamos a meternos en líos. Pero un rey, escuche, un rey tiene naciones sobre las cuales gobierna. Tiene un pueblo para gobernar y tiene una esposa que lo acompaña en el gobierno. Y Dios escogió para él pueblo, naciones, esposa. Y es interesante que Dios te escogió a ti para ser, no solo ser hijo de Dios, sino ser esposa de Cristo. Después nos metemos en ese rollo. Pero Romanos 8, las palabras del Señor son estas. Vea, escuche el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también ¿qué? Predestinó. Escuche, ¿predestinó para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Usted y yo tenemos el privilegio no solo de ser escogidos por Dios para ser hijos de Él, sino que tenemos el privilegio de ser predestinados, preparados de antemano para ser como Cristo Jesús. Como les decía esta mañana, si a usted le hacen un trasplante de órganos, el órgano tiene que adaptarse a su cuerpo. Y por lo general los órganos, el cuerpo tiende a rechazarlo. Por eso Jesús dice, el que viene a mí, yo no lo rechazo. Porque el trasplante de Dios es perfecto. Dios nos trasplantó de ser criaturas a ser hijos. Y nos trasplantó del mundo a su Hijo. Y nos metió en su Hijo. Eso es lo que significa bautismo del Espíritu Santo. Incrustar en, meter dentro de. Y usted tiene el privilegio de ser hijo de Dios adoptado, hermanos. Adoptado. Pero amado, igual que el Hijo natural. Y es interesante este principio porque dice, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, ves, hermano, quiero recalcarles, este es el propósito de Dios para con usted y conmigo todos los días, que cada día yo sea como su Hijo, me moldee a Cristo y viva como Cristo, actúe como Cristo, reaccione como Cristo y le honre a Él y le obedezca como Cristo. Esa debe ser el pensar suyo y el mío todos los días. Todos los días. Y lamentablemente nosotros, la mayoría de nosotros como creyentes, no estamos formando a nuestros hijos para que se parezcan a Cristo. De hecho, ni siquiera los estamos formando para que se parezcan a nosotros. La mayoría estamos formando a nuestros hijos con este pensado. Hijo, ¿usted ha visto cómo me ha tocado a mí trabajar fuerte y duro? Hijo, usted tiene que estudiar para que no sea como yo. Ni trabaje en lo que yo trabajo. Entonces su empresa y todo lo demás, cuando usted se muera se va a acabar, porque no hay un heredero que lo vaya a continuar. Y como usted preparó un hijo para que sea completamente distinto a usted, cuando usted muera, el hijo va a decir, eso era de papá, mío no es. Hermano, pues no es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted se parezca a Él y que hagamos lo mismo que hizo Cristo. Y Cristo nunca hizo nada distinto a lo que el Padre hace. Y la verdadera educación es cuando el Hijo hace igual a lo que hace el Padre. ¿O no es? ¿No dice la Biblia eso? Por eso, hermano, es maravilloso este principio de ser predestinados para ser hechos conforme a su Hijo. Y mire lo que dice el versículo, ¿para qué? Para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que Él predestinó para ser hijos, a eso llama a ser hijos. Vamos a Efesios, el texto que tenemos ahí, y vamos a leerlo. Porque Efesios capítulo 1, versículo 5, habla nuevamente de la predestinación y el propósito de ella. Dice en amor, porque Él nos escogió en amor, habiéndonos, escuche, de antemano, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Adoptados hijos suyos por medio de su Hijo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. O sea que usted es hijo de Dios porque a Dios le plació. Porque a Dios le plació. Muchos hijos
saben que sus padres lo tuvieron por error, dicen así. Ah, no, yo soy un error de papá y mamá. Yo no soy planeado por papá y mamá. Yo salí ahí porque sí. Papá y mamá se juntaron y no querían tener hijos, pero me tuvieron a mí. Pero usted debe saber que el hecho de que usted sea hijo de Dios no es un error de Dios, es el plan de Dios y siempre fue el plan de Dios y debe valorar eso. Él planeó mi existencia, me dio un nombre antes de que yo llegase a ser. Él planeó el tiempo, mis padres, el lugar y todo para que yo naciese y cumpliese el propósito de la predestinación y fuese hijo de Él conforme Él lo había planeado. Por eso, hermanos, es maravilloso entender esos privilegios. Somos escogidos y predestinados para ser hijos de Él en Cristo Jesús. Ahora, si usted es hijo de Dios, ¿qué llega a ser entonces? Heredero de Dios. Voy a unir estos dos que son dos privilegios: ser heredero de Dios y ser coheredero. Ser heredero de Dios y coheredero con Cristo. El verdadero heredero de Dios es Cristo, como hombre es Cristo. El dueño de toda la creación es Cristo porque fue hecha en Él y por Él y para Él. Pero lo interesante es que todo el que es hijo llega a ser heredero, no importa si es adoptado, llega a ser heredero. Pero no todos los hijos son coherederos, pero nosotros sí. Vamos a leer Romanos 8, vamos a leer Romanos 8. Los versículos 16 y 17 hablan de este principio. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escuchen, hermano, el privilegio de ser hijo de Dios es parte del testimonio del Espíritu Santo. Él nos convence de que somos hijos. De que somos hijos. Hermano Carlos, ¿quién lo convenció a usted de que es hijo de su mamá? Un psicólogo. Un psicólogo. ¿Por qué? Es verdad. Por eso, ¿por qué? Yo no tengo los apellidos de ellos. ¿Ah, sí? Ve, ¿yo en qué lío me metí? Entonces, No quiero seguir descubriendo más cosas aquí. Bueno, pero bueno, está bien. ¿Un psicólogo lo convenció a usted de ser hijo de ella? Pero la pregunta es, entonces, ¿usted está seguro que ella es tu mamá? ah, claro, sí. Porque soy igualito a mi papá. Pero no a ella. ¡Ay, qué interesante! Bueno, pero allá voy. O sea que usted, su convicción de ser hijo de ella, ¿es por causa de su razón o por causa de su fe? Pues ya, yo estoy engañado, entonces ya. ¿Es por causa de su razón o por causa de su fe? No, yo lo creo. Pero es por eso le pregunto, ¿es causa de su razón o causa de su fe? Pues la verdad, yo soy el hijo y ya. Obviamente no lo creen, pero yo soy el hijo, no. ¿Pero lo cree, sí o no? Claro. Entonces por fe, a pesar de todo lo demás. Ah, bueno, sí. Es interesante esto, ¿no? Sí, se complicó mucho. Se complicó demasiado. No, pero lo maravilloso es, mire, ese es uno de los problemas que tenemos de a veces ser parte de una religión y una familia, que no sabemos todo de nuestros hermanos. Y Dios sí sabe todo de nosotros. Pero ¿quién decretó que fuera hijo de ella? Ah, Dios. Dios. ¿Y usted debe aceptarlo? Claro. Porque Dios lo decidió. Pregunta, ¿usted es heredero de ella? Legalmente no. Legalmente. Hermana, hay que ayudarlo, hermana. No, legalmente no. Bueno, ¿es heredero de ella, sí o no? Claro. Si es hijo, es heredero, hermano. Pero ¿es coheredero con sus hermanos? No, no lo es. ¿Sabe por qué? No, porque cuando reciben la herencia, cada uno va a coger cosas distintas. En cambio, con Dios no. Todo lo que tiene Dios es mío y es de Él. Todo lo que tiene Dios es mío y es de Él.
Porque Dios quiso como Padre hacerme heredero. Y no solo heredero, sino coheredero. No soy Dios, pero todo lo que tiene Dios es mío y es de Él. Todo lo que tiene Cristo es del Padre. Y todo lo que tiene Cristo y el Padre es mío, porque yo soy en Él. Y soy parte de Él como hijo. Por eso es maravilloso este texto. Dice el versículo 17, y si hijos, el hijo es heredero. Todo hijo es heredero, pero también coherederos con Cristo. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y es maravilloso ese principio. Es maravilloso este principio. Somos hechos hijos de Él, somos hechos herederos de Él y coherederos con Cristo. Vamos a ver este ejemplo. El ejemplo del hijo pródigo, pero no tanto el hijo pródigo, sino del hijo mayor. Y las palabras que el padre le dijo al hijo, el padre nos las dice a nosotros también hoy. Porque nosotros vivimos envidiando a los demás en lugar de disfrutar con los demás lo que Dios nos ha dado. Que el hermano se compró un carro nuevo y uno dice, ay hermano, ese es el carro que yo le estaba pidiendo a Dios y se lo dio a usted y no a mí. Hombre, si usted es coheredero con el hermano, diga hermano, gloria a Dios, Dios te bendijo. ¿Cuándo me da la vueltica, hermano? Solo eso es todo. ¿O no es así? Eso es todo. Y qué bueno que el otro hermano sea el que pague los impuestos, la gasolina, y yo ando en él, con él. Uno no entiende las bendiciones de Dios. Pero es maravilloso este principio. Mire lo que dice la Escritura, ¿cierto? Porque en Lucas 15, cuando el hijo mayor llega a la casa y ve semejante bulla, algarabía de fiesta, le pregunta a los siervos, ¿qué pasó aquí? Y los siervos le cuentan, tu hijo, tu hermano menor, volvió a casa y tu padre lo ha recibido y ha ordenado hacer fiesta, lo ha vestido, le ha puesto un anillo de hijo, ha mandado matar el mejor becerro y se está gozando de que el hijo haya vuelto. En el versículo 25, el hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó toda la música y las danzas, ¿cierto? En el versículo 29 dice, bueno, el versículo 28, entonces se enojó, cuando supo lo que había pasado se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo, padre, y aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, mentiroso, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, mira la manera despectiva de hablar de su hermano, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, el que yo engordé, como dice. Pero la maravillosa es la palabra del padre. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Esas son las mismas palabras de Dios para ti. Hijo, tú siempre has sido mi hijo. Desde antes de la fundación del mundo, tú has sido mi hijo. No solo eres heredero, no esperes morirte para disfrutar. Disfruta desde ya, porque todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Hermanos, es maravilloso entender este principio donde quiera que usted esté. Donde quiera que esté. Nadie, ninguno de los seres humanos en esta tierra son dueños de nada. El dueño real de todo es Dios. Y los verdaderos dueños de todo somos sus hijos. Pero no lo disfrutamos como dueños, sino como coherederos de Él. Disfrutemos donde quiera que vayamos la gracia de Dios, porque somos hijos de Él. Y estas palabras son maravillosas. Hijo, tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo. Todas mis cosas son tuyas. Eso se llama ser coheredero, dueños de lo mismo. Y disfrutar lo mismo. Y es maravilloso ese principio.
Lamentablemente, hermanos, nosotros no vivimos como hijos con nuestros padres como coherederos. Y a veces nosotros no dejamos que nuestros hijos vivan como coherederos. Les enseñamos a nuestros hijos: ¿quiere disfrutar? Espere que yo me muera. Y los hijos están buscando cómo matarnos para decir nosotros, para decir no te vamos a heredar. No, hermanos, disfrutemos. Hijo, ese carro es tuyo, lávelo. Lávelo. Pero también ese carro es tuyo, venga, aprenda a manejar. Y ahorita pues nos toca pagar mucho para que aprendan a manejar, ¿cierto? Pero si son dueños de la herencia, hay que buscar cómo aprendan. Porque es necesario que disfruten la gracia de Dios. Herederos y coherederos. Ahora, como herederos, hermanos, Dios nos dio un nombre. Dios nos dio una posición. Dios nos dio una herencia. Dios nos dio protección. Dios nos dio una esperanza por ser hijos. Porque recuerden que somos hijos adoptados. Y un hijo adoptado no es dueño de nada antes de ser adoptado. Pero una vez adoptado hay que hacer un papeleo para que tenga un nombre y apellidos. ¿Cierto? Nombre y apellido. La posición de hijo porque no era hijo. La herencia debe llegarle a él. Hijo, queda registrado como hijo, cuando yo muera todo es tuyo. Y ahora disfrútalo como coheredero. Protección física, moral y espiritual se le brinda. Y una esperanza, porque tiene una familia. Y Dios nos hizo miembros de una familia. Y ese que está al lado suyo es su hermano. Coheredero de Dios y coheredero con Cristo. Por eso es maravilloso, hermano, entender estos principios y disfrutarlos. Ahora, el siguiente privilegio que tenemos es el privilegio de tener acceso directo a Dios. A Dios. Hermano, no hay cosa más triste para un hijo que no tener acceso a su propio padre. Hermano, el hijo debe tener acceso al padre, y es una de las cosas que nosotros fallamos a veces como padres. De ponerle unas citas a los hijos. Hijo, ¿quiere hablar conmigo? Saque una cita, por favor. Estoy muy ocupado. No, el hijo tiene acceso al padre 24 horas. Y vamos a leer este texto en el libro de Efesios 2:18. Efesios 2:18. Vamos allí. Es maravilloso entender esos principios, hermanos. Jesús hizo una obra perfecta para darnos acceso directo al Padre a través de Cristo Jesús. Efesios 2:18 dice la Biblia: porque por medio de Cristo, escuche, por medio de Cristo, tanto usted como yo, por medio de Cristo, tanto usted como yo tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Dios nos ha dado acceso directo, pero en ese acceso directo tenemos que tener relación con dos personas específicas. ¿Con quién? Con Cristo y con el Espíritu. Sin Cristo y sin el Espíritu nadie tiene acceso al trono. Nadie. Pero el que tiene al Hijo y tiene al Espíritu tiene acceso al trono. Pero debe ser por medio de Él, por medio de ellos dos. Porque el que nos lleva a Cristo es el Espíritu. Y el que nos lleva al Padre es Cristo. Y el Espíritu nos lleva a Cristo a través de la palabra. Pero Cristo nos lleva al Padre a través de Él y su sacrificio. Es interesante ese principio. El Espíritu nos lleva a Cristo a través de su palabra. Él nos convence por la palabra. Pero Cristo nos lleva al Padre a través de Él. Por eso dice: nadie viene al Padre sino por mí. Pero es maravilloso ese texto, porque por medio de él, los unos y los otros, los unos y los otros está hablando de judíos y gentiles, la división universal, división que hay hoy en día de pueblo, judíos y gentiles. Guerra. Tanto los unos como los otros, los dos tienen acceso al Padre de la misma manera, por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Y Hebreos 4:16, vamos allí. Porque en el libro de Hebreos nos habla de esa confianza que debemos tener para entrar al trono de la gracia, ante la presencia de Dios Padre. Yo muchas veces me equivoqué y muchas veces pequé cuando los impíos me decían: oye, ore por mí, que Dios a usted sí lo escucha. Yo muchas veces me reí de ellos y tengo que pedirle perdón a Dios por eso. Ya lo he hecho, pues. Tuve que pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque le decía: hombre, Dios también te escucha a ti. No. Dios escucha a sus hijos.
Y si Dios quiere escuchar a un hijo como escucha, a un impío como escucha un hijo, debe ese impío conocer a Cristo Jesús por medio del Espíritu. Y Hebreos es un texto escrito para creyentes, y en el capítulo 4 del libro de Hebreos, versículo 16, dice estas palabras: acerquémonos pues confiadamente. Pero antes de decirnos acerquémonos confiadamente, nos está diciendo que tenemos un sacerdote que intercede por nosotros, que es Cristo Jesús. ¿Quién puede entrar confiadamente al trono de la gracia? El que está en Cristo. Todo el que tiene a Cristo debe acercarse confiadamente, con las cargas que lleve, con los problemas que lleve, acérquese confiadamente, porque el Padre no le va a rechazar. No le va a rechazar. Al contrario, nos pide: todos los que estén trabajados y cargados, vengan a mí. Sí, pero debo ir a Él en Cristo Jesús. Entonces se encuentra con un impío que tiene problemas, serios problemas, y usted le dice: vea, la Biblia dice, acérquese a Dios, porque Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El impío se va para una iglesia, se arrodilla y ora y descansa. No, porque el descanso del impío es en Cristo Jesús. Y nosotros en Cristo podemos ir ante el Padre. Él da descanso como hijo. Ven, hijo. Y nos da descanso. Por eso es maravilloso este texto de Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues. ¿Cómo? Confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando sea necesario. La mayoría de nosotros vivimos sin provisión. Y nosotros debemos estar acercándonos todos los días al trono de la gracia para hallar provisión para cuando venga el problema. O sea, que Dios nos prepare de antemano para el problema. Así como nos preparó de antemano para ser hijos, Él nos prepara de antemano para las dificultades. Y nosotros tenemos que estar entrando al trono de la gracia a escuchar a Dios, para que Él nos prepare para el momento de la dificultad. Por eso Él nos dio la armadura, para que estemos listos cuando venga el problema. El soldado no se arma cuando lo atacan. Él debe estar armado para cuando reciba el ataque pueda responder de una vez. De una vez. Por eso, hermanos, qué maravilloso es ser hijo de Dios y tener acceso directo al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente que tengo acá es, entre todos, es tener protección continua. Si usted es hijo de Dios, tiene protección continua. ¿Cuánto tiempo al día de 24 horas cuidas a un muchacho? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Aún cuando duermes. Cuando ella duerme, ¿cierto? A veces uno se despierta y mira a ver cómo está el muchacho. Si está destapado, si está durmiendo, ¿qué está haciendo? Y si enferman, peor todavía, porque a veces uno no duerme. Entonces ya lo trae más cerquita, ¿cierto? Es lo maravilloso de ser hijo, que entre más mal esté uno, los padres tienden a traerlo más cerca. Y entre mejor esté uno, como que lo abandona, está bien. Ya nos confiamos demasiado. El Dios de los cielos, 24 horas nos tiene protegidos, por amor a Él. Porque si a esa niña le pasa algo, ¿a quién acusa? A la mamá. Y si llega el marido, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Y en ese momento, el hacer almuerzo no era importante. Hace el almuerzo, ¿por qué descuida la niña por el almuerzo? Pero si la niña está bien, ¿por qué no hizo el almuerzo con la niña? Sí, está bien. Sí, somos nosotros, ¿cierto? Hermanos, qué maravilloso estar protegido. Mira estos textos, porque realmente quiero leer estos textos, pero en ese sentido. En San Juan 10, vamos allá un momentico, porque Cristo, escuchen, Cristo aceptó la responsabilidad de guardar mi vida, guardar mi salvación eternamente. Cristo aceptó esa responsabilidad. Cuando uno acepta la responsabilidad, cuando las mujeres aceptan el privilegio de ser esposas y desean tener hijos, es porque deben aceptar la responsabilidad de cuidar a los muchachos. Vea, padres, tener hijos es aceptar la responsabilidad de criarlos, al menos hasta el día en que se casan. Ahí podemos librar nuestra responsabilidad. Los judíos a los 13 años se paraban en el templo y hacían una oración: Señor, gracias porque hasta aquí llevo responsabilidad con este muchacho. A los 13 años, porque los entregaban a la sociedad para que la sociedad los educara. Pero desde el punto de vista bíblico, realmente uno entrega la responsabilidad del muchacho cuando él se casa. El día ese que se casó, suelto mi responsabilidad, mi autoridad, porque empiezan un nuevo proceso.
Y continuamos en un trabajo pastoral y sacerdotal, de orar por ellos y de enseñarles a ellos, pero ya no con la vigilancia que antes hacíamos, porque tenemos otro que lo ayuda a cuidar. Pero es maravilloso este principio. Dios nos cuida a nosotros 24 horas. Dios nos cuida como hijos. Recuerden, Dios nos cuida como hijos. El que nos está cuidando en este momento es Dios como hijos. Cristo nos cuida en este momento como Señor. Señor. Y en la eternidad nos cuidará por los siglos de los siglos como la esposa amada de Él. Pero qué privilegio es ser hijo de Dios Padre, siervo de Cristo Jesús y templo del Espíritu Santo. Eso somos delante de Dios como privilegio. Vamos allí a Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10, mira las palabras del Señor. Alguna vez lo estudiamos y quiero recordarlos. El versículo 28 dice, Jesús, bueno, el 27 dice, mis ovejas. Porque el privilegio de que Dios lo cuide es porque usted es oveja de Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. A esas que Dios conoce, a esas que Cristo conoce, que son sus ovejas y le siguen, dice, Él se comprometió con este compromiso. Dice, yo les doy vida eterna. Escuchen, hermano, la vida eterna no se la da a usted ni la religión, ni la obediencia a la escritura, ni la oración. La vida eterna se la da Jesús en persona. Jesús en persona. Yo les doy vida eterna, eso es seguridad. 2, dice, no perecerán jamás. Si usted muere físicamente y yo muero físicamente, no morimos, solo nos separamos del cuerpo temporalmente, porque es necesario que muera este cuerpo para que tengamos un cuerpo que nunca más muera. Y es necesario que muramos para que el pecado salga de este cuerpo, o este cuerpo de pecado se pudra más bien, y de este cuerpo de pecado Dios levante un cuerpo sin pecado. Este cuerpo que no es capaz de ver a Dios y vivir, pueda morir y se ha levantado un cuerpo que pueda ver a Dios y vivir. Este cuerpo que no puede vencer las leyes físicas, muera para que levante un cuerpo que pueda vencer las leyes físicas y le responda a Dios de la manera que Dios quiere. Por eso dice, no perecerán jamás. ¿Y sabe lo más maravilloso? Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién va a arrebatar a esa niña de su mano? De la suya. Cualquier muchacha se la va a llevar. No, cualquiera no. Dios permita que sea uno, no cualquiera. Pero sí, cualquiera la puede arrebatar de la mano de ella. Pero ¿quién la puede arrebatar? ¿Quién puede arrebatarlo a usted y a mí de la mano del Padre? Seguridad. Estamos completamente seguros. Dios nos asegura. Y eso es maravilloso. Y varones que me acompañan en el ministerio, tenemos que aprender eso. Dios es soberano. Y si alguno se va de este rebaño, nunca se irá de la mano de Dios. Y si alguno cae en pecado, jamás saldrá de la mano de Dios. Vamos a leer Romanos 14. Este texto de Romanos 14 me ha ayudado a mí mucho en estas circunstancias. Y me sigue ayudando y yo quiero que le ayude a usted. Romanos 14. Hoy nos vamos un poquito más tardecito, vamos a almorzar juntos. Recuerden que empezamos a las 11:30, básicamente la predicación. Pero Romanos 14, mire lo que dice la Biblia, el versículo 4. Cuando nosotros nos atrevamos a hacer juicios a los demás, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Porque ninguno de ustedes es criado mío, ni yo soy criado de ustedes. Todos somos siervos y criados de Dios. Le servimos a Dios y en el servicio a Dios todos nos beneficiamos los unos a los otros. Pero mira la segunda parte del versículo. Para su propio Señor, o sea, para Cristo, para Dios Padre, para su propio Señor, el que está de pie, o el que cae, cae, pero los dos de pie o cayendo, ¿dónde están? Están firmes. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firmes. Firmes, hermanos. Dios nos ha agarrado y nos ha sostenido y nos sostiene 24 horas. Por eso Él dice, no temas, yo te ayudo. No desmayes, yo estoy contigo. No temas, al contrario, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo te ayudo. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a cuidar, siempre te voy a sostener. No temas, yo camino a tu lado. Los niños se caen por cuando andan adelante o atrás de papá, ¿cierto? Pero cuando andan al lado de la mano, si caen, se mantienen firmes.
Y se mantienen firmes, están agarrados de la mano de mamá o de papá. Por eso es maravilloso entender. Y este texto, hermanos, solamente lo voy a leer. Ustedes lo conocen, Romanos 8, vamos allá. Romanos 14:4 es el texto que estaba leyendo. Pero Romanos 8 es un texto que ustedes conocen, porque la protección de Dios nos la ha dado universalmente. La protección de Dios traspasa los límites de espacio, tiempo, materia, los traspasa todos. Y del versículo 35 hasta el versículo 39 hace preguntas el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, pero voy a leer desde el versículo 33. ¿Quién acusará a los que Dios escogió? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? Nadie. Porque si Dios los escogió, Él dijo que los iba a justificar. Y justificar es declararlos sin culpa. Siendo culpable los declara sin culpa. ¿Quién los va a condenar si fue el mismo juez quien murió por ellos? Dice, ¿quién los va a condenar si Cristo es el que murió? Y aún no solamente el que murió, sino el que se levantó entre los muertos e intercede por ellos día y noche. Y ahora sí, versículo 35, hablando de seguridad. ¿Quién? Escuche, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulaciones? ¿Las angustias? ¿Las persecuciones? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Aquí entran los gobiernos, ¿cierto? Versículo 38. Por lo cual estoy seguro, escuche, que ni la muerte, ni la misma vida, ni los ángeles, ni los buenos ni los malos, porque ahí menciona principados, potestades, ni lo presente, o sea, ninguna cosa creada, ni lo que vendrá, ni lo que está arriba, ni lo que está abajo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora le hago una pregunta. Si ninguna cosa creada nos puede separar, ¿el Creador nos puede separar? No. Tampoco porque Él no puede negarse así. Y Él no se ha equivocado al elegirlo a usted. No se equivocó. Usted puede ser lo peor y creerse lo peor. Dios te ha hecho lo mejor en Cristo Jesús. Y la verdad, Él, como un buen arquitecto, no está mirando los planes, Él está mirando el edificio que planeó. ¿Qué edificio? Él no nos está viendo como estamos nosotros, Él ya nos ve como debe vernos, en Cristo Jesús, santos, perfectos y sin mancha delante de Él. ¿O no es así? Los que no conocen el plano, los que no son arquitectos, miran el plano y vienen, está como difícil. Pero el que lo hizo, ya lo ve hecho. Y de hecho el que lo hizo, ya lo hizo para siempre. Porque Él terminó la tarea una sola vez y para siempre. ¿Recuerdan la palabra de Jesús en la cruz cuando dijo, consumado es? ¿Sabe qué dijo? Misión cumplida. Todo quedó hecho. Todo está hecho. Usted y yo estamos en la mano del Todopoderoso. Y terminamos con este principio. Por hoy, usted como hijo tiene la seguridad de estar con Él en la gloria celestial. Usted como hijo tiene el privilegio de estar con Él en la gloria celestial. ¿Sabe por qué? Porque no depende de nosotros, depende de Él. Antes de leer estos dos textos, quiero que vayamos al libro de Judas. Judas. Tiene un solo capítulo, versículos 24 y 25. Judas está hablando de esa lucha que tenemos los creyentes por causa de las falsas doctrinas, de los falsos maestros y todos aquellos falsos hermanos que se levantan dentro de la iglesia enseñando lo que no debe ser y buscando que los demás hagan lo que no deben hacer. Y durante todo el libro está mostrando ese conflicto, pero está mostrando la victoria que tienen los creyentes a pesar del conflicto. Y en el versículo 24 y 25 asegura la victoria, no por lo que los creyentes hacen, sino por lo que Cristo hizo. Mire lo que dice. Y a aquel, escuchen, Judas 24 y 25. Recuerde que Judas tiene un solo capítulo. Y a aquel que es poderoso para guardar sin caída
y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, quien es nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Hermanos, los que están en Cristo, ¿cuántas veces han caído? Ninguna. Solo han resbalado en las manos de Dios. Pero ninguno ha caído, porque poderoso es Dios para sostenerlo. Por eso Él dice, y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída. En Cristo ninguno ha caído. Hemos resbalado, pero Él nos ha sostenido. Él nos ha sostenido. Y poderoso es para hacer presentarnos. Por eso en Filipenses dice, aquel que empezó en usted la obra, Él la va a terminar. Y poderoso es para terminarla. Hermano, ¿cuántos de ustedes un día van a poder decir, he acabado la carrera, he guardado la fe? ¿Cuántos van a poder decirlo? Todos en Cristo. En Cristo todos vamos a poder decirla. Porque no depende de mí, sino de Él que corrió y pagó por mí. Pero debemos esforzarnos para confiar en Él todos los días. San Juan capítulo 17, que es un capítulo maravilloso donde Jesús entrega cuentas, porque hay que entregar cuentas, y Él entregó cuentas, y de la manera que Él entregó cuentas, a nosotros nos toca entregar cuentas. Pero en este rendir de cuentas de Cristo Jesús, Él nos da a nosotros esta seguridad. San Juan capítulo 17. En el versículo 22, antes de leer el 24, Él dice estas palabras: Señor, recuerde que todo lo que Dios nos ha dado es para dar, hermanos. Todo lo que Dios nos ha dado es para dar. Cuando usted no comparte lo que Dios le ha dado con otros hermanos, usted no está valorando lo que Dios le dio y no lo está viendo como regalo de Dios. Jesús dice: Padre, la gloria que tú me diste a mí, la gloria que tú me diste a mí, yo se las he dado, para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Sabe, hermano, que el que no disfruta la gloria de Dios en la tierra no vive como iglesia? El que no disfruta la gloria de Dios en la tierra no vive en unidad con los demás. Y en el versículo 24 entonces hace otra petición, Señor. En el versículo 7 dice, yo les di esa gloria porque la tenemos, posicionalmente la tenemos, pero aún no la estamos disfrutando, lamentablemente. Uno, porque no creemos, y otro, porque aún no la hemos visto. Por eso el versículo 24 dice, aquellos que me has dado, porque está el principio de elección. Aquellos que tú escogiste delante de la fundación del mundo y que los escogiste para dármelos a mí, quiero, Padre, que donde yo estoy, recuerde que Cristo ya se veía sentado a la diestra del Padre, aunque estaba en la tierra, pero ya se veía, y en este texto está diciendo posicionalmente, quiero que donde yo estoy, en la gloria de Él, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Porque antes recibieron la gloria, pero aún no la han visto. Dice, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. ¿Por qué? Porque me has amado desde antes de la fundación. Si usted se pregunta, ¿por qué Dios te amó a ti antes de la fundación del mundo? ¿Cuál es la respuesta? Porque amó a su Hijo, en el cual me puso a mí. Como Él amó a Cristo antes de la fundación del mundo como Hijo, y Él hizo a Cristo de creyentes. Es interesante, Dios hizo el cuerpo de Cristo de creyentes. El cuerpo de Cristo está formado por puros creyentes. Por eso al amarlo a Él como hombre de antes de la fundación del mundo, te amó a ti y me amó a mí como parte de Él. Es un privilegio realmente ser hijos de Él. Y por eso el Salmo 23:6 termina diciendo, en la casa de mi Padre moraré por largos días. En la casa de mi Padre moraré por largos días. Yo no sé si vamos a ver al Padre como Cristo lo ve, pero lo que sí sé es que vamos a ver a Cristo, y viéndolo a Él, vemos al Padre. Y eso es suficiente. Privilegio de ser hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, hoy Dios nos demanda una vez más vivir como hijos de Dios. No gobernados por las circunstancias, no gobernados por las situaciones, no gobernados por lo que nos pasa, sino por la gracia de Dios en Cristo Jesús para con nosotros. Usted no es cualquier persona. Usted es una persona especial, creada nuevamente en Cristo Jesús.
hechos nuevamente en Cristo Jesús y hechos para nuevas obras, las obras que Dios había preparado de antemano para que nosotros anduviésemos. Y Dios tiene nuevas cosas preparadas para nosotros. Cielo nuevo, tierra nueva, para usted y para mí, porque somos creación nueva. Por lo tanto, a vivir como lo que somos, como hijos de Dios. Padre, gracias. Gracias por este inmenso privilegio de ser hijos tuyos. Gracias por disfrutar la presencia tuya en nosotros y con nosotros todo el tiempo. Nos alegramos de ser el pueblo que tú has escogido para ser hijos tuyos. Y nos gozamos también de ser parte del rebaño que tú pastoreas todos los días. Nos gozamos de ser parte del pueblo que tú has escogido para extender el reino tuyo, llevar las buenas nuevas y vivir para ti y para el reino tuyo. Hoy te ruego, Señor, a ti, oh Dios, que pones en nosotros el querer como el hacer, que nos permitas y produzcas en nosotros por el Espíritu el querer vivir como hijos y el vivir como tal, confiando en ti y en la obra tuya en nosotros. La bendición tuya sea para con todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ofrendar. Pónganse de pie, hermanos. Quiero que cada uno de ustedes prepare su ofrenda, hermanos. No para pagar el sermón, tampoco para pagarle a Dios nada, sino para agradecerle a Él ese privilegio que tenemos de ser hijos de Él y ese privilegio que tenemos de ser siervos de Él en la extensión del reino. Como hijos obedientes, dar de lo que Él nos ha dado. Tome su ofrenda, hermanos. Lo que ya ha reservado para darle a Dios, tómelo. Y vamos a darle gracias a Dios. El Salmo 115, versículo 1 al 3 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que quiso ha hecho. Y parte de lo que Él ha hecho es dejarnos a nosotros participar en la extensión del reino de Él y ser partícipes nosotros de toda la obra de Él, y de lo que Él nos da. Él sigue extendiendo el reino. Él no necesita recursos porque Él es el dueño de todo, pero su obra y su reino Él lo dota de los recursos a través de lo que Él nos da a nosotros. Por eso no damos porque nos toca dar, damos porque estamos agradecidos porque Él nos dio. Padre, gracias por bendecirnos con todo lo que necesitamos, pero en especial gracias por bendecirnos con tu Hijo Jesucristo, y con Él gracias por darnos todas las cosas. Gracias por las labores que he dado a mis hermanos, sus trabajos, sus empresas, cualquier labor. Gracias porque nunca nos has dejado sin nada, nos has colmado de bendición, y hoy de lo recibido de tu mano nosotros te damos, agradecidos contigo, porque no mereciendo nada, tú nos das todo. Bendice a tu pueblo, bendice sus labores y permítenos, Señor, seguir adelante. Gracias, Señor, porque tú has colmado y has suplido todos los gastos que tenemos como familia. Tú sabes, Señor, que el trasladarnos a este lugar ha acrecentado los gastos, pero gracias porque tú has puesto y sigues poniendo a generaciones sus corazones para ofrendar y dar voluntariamente, y cada uno conforme ha propuesto en su corazón. Bendice a tu pueblo con gran bendición, en el nombre de Jesús. Amén.